Bien, buenos días, vamos a empezar con el Salmo 27. Espero que todos hayan recibido una hoja donde está el Salmo, y si no, aquí al frente todavía hay hojas suficientes, yo creo que para que cada uno tengamos la propia. Ustedes van a observar una hoja donde el Salmo está acomodado en diferentes renglones. Cada renglón es un verso del poema, y también en columnas. Cada verso está dividido a la mitad, como lo dividen los judíos en la poesía, ¿verdad? No es una mitad física de letras, sino una mitad de ideas. Entonces, ustedes van a ver que están los versos acomodados y están unas columnas. A la mitad del versículo, a la mitad del verso está de manera simétrica, ¿verdad? Y vamos a revisar un poco esta poesía. Aquí adelante hay hojas, adelante de donde está, chicos, por favor, ahí. ¿A alguien más le falta? Entonces vamos a ver un poquito sobre esta parte del Salmo 27. Empezaremos con una breve introducción diciendo que, aunque ya hemos mencionado tal vez esto en otras ocasiones, que cuál es la ubicación de los salmos en la Biblia, en qué contexto está y cuál es su trasfondo teológico para poder comprender luego el salmo cuando lo leamos. Hasta este momento, la mayoría de los salmos están en el tiempo del rey David. Ahí está la gran mayoría, aunque hay algunos antes. Pero entonces en este tiempo el pueblo de Israel ya creció con el llamado de Abraham, la promesa de Abraham. Ya fueron a Egipto, ya fueron rescatados de Egipto, ya fueron al monte Horeb, recibieron la ley. Es un pueblo redimido que ahora tiene un pacto. Dios se les ha revelado a ellos como el Dios del pacto, que hace misericordia, ¿sí? Entonces es un Dios misericordioso, y se va a resaltar a través de los salmos el pacto. Así que cuando lo veamos va a estar muy claro que estos son cánticos de los hijos del pacto, son himnos del pacto. Eso es lo que se va a resaltar aquí. La otra cosa es que el Señor puso una tienda en medio del campamento de ellos, un tabernáculo, una tienda de reunión para estar cercano a ellos. Se ha mostrado como un Dios misericordioso, compasivo, cercano, muy cercano a ellos, que va en medio de ellos. Después van a hacer el templo y va a estar ahí manifestándose a través del templo, y ahí ellos le van a adorar. Entonces en los salmos van a encontrar muchas referencias también, tanto al pacto como a la Torá y al tabernáculo. Incluso en este lo vamos a ver, se va a manifestar de esta manera. Esas son cosas muy importantes como trasfondo. Ya el pueblo está ahora en la tierra prometida y le canta al Señor estos salmos. ¿Sí? Hasta aquí no nos hemos perdido. Los profetas van a ser también llamados al pueblo con respecto al pacto. El que deje el pacto regresa, no dejes el pacto, vuélvete a mí. Y van a ser llamados con este trasfondo de volver a la ley del Señor, a la justicia, a la misericordia, a la fidelidad al Señor. Una fidelidad que se va a manifestar hacia el Señor en dejar ídolos, amar al Señor con todo el corazón, y se va a manifestar hacia las personas en hacerles justicia, misericordia, un buen trato, amar al prójimo. Entonces, va a ser la dimensión que va a tener el pacto hacia Dios y hacia las personas. Y cualquier cosa que no sea de acuerdo a esto, entonces va a ser llamada la atención por los profetas. ¿Sí? Y aquí vamos a tener entonces en los salmos el contraste también de dos cosas. Es el contraste entre el justo y el pecador. Ahora, al leer los salmos tenemos que tener muy claro quiénes son los justos y quiénes son los pecadores, porque luego podemos leerlos mal, los salmos, ¿verdad? Uno pudiera decir, bueno, yo no soy de los justos, eso es un paquete muy grande, suena como que inalcanzable, yo no soy de esos. Pero los justos, desde el punto de vista de los salmos, son los hijos del pacto.
No son personas perfectas que nunca pecan. Los justos son los que vienen al Señor y están bajo su pacto. Y sí, caen, pero regresan otra vez al Señor arrepentidos. Así tenemos, por ejemplo, el Salmo 51 está hablando de un justo que se arrepiente. ¿Sí? Esos son los justos. Los pecadores son los que desechan el pacto de Dios y viven como si Dios no existiera prácticamente. Desechan el pacto, y es en relación al pacto de Dios que si yo no quiero vivir conforme a sus reglas, debo hacer esto, Dios no lo ve. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No se está refiriendo a gente fuera del pueblo de Israel, se está refiriendo a la misma nación. El necio es aquel que no quiere decir que es ateo, sino que vive pensando, esto Dios no lo va a ver, ni le toma importancia. Entonces maltrata a los demás. Entonces puede ser injusto con alguien, puede maltratarlo, no ser misericordioso ni compasivo. Y él piensa, el Señor no lo ve, a él no le importan estas cosas. El que mora en los cielos no lo sabrá. Y vive como un necio, ¿sí? Ese es el pecador. Vamos a hacer estas distinciones porque luego uno dice, bueno, es que todos somos pecadores. No, en los salmos no es así. En los salmos hay justos y hay pecadores. Ahora, los justos pecan también, caen. Pero hay justos y hay pecadores y hay una diferencia enorme entre unos y otros. ¿Sí? No es como hoy en día que uno dice, ay, ya no les digan nada a ellos porque todos somos pecadores. Siempre sale una voz así, ¿verdad? No, aquí es muy claro, no todos somos pecadores. Hay justos y que caen y se acercan al Señor del pacto suplicando misericordia y vienen a Él como hijos del pacto. Y hay otros que desechan el pacto de Dios por completo de su vida, ¿sí? Entonces hay una diferencia. Ahora, nos va a servir también el Salmo, ya no estoy viendo mis notas, pero hay muchos nombres con los que se les conocen aquí a los justos. A los justos a veces se les llama los rectos, el oprimido, el menesteroso, el pueblo humilde, el pobre, el débil, los rectos de corazón, los piadosos, los fieles, los limpios, la descendencia justa, los santos, los que son rectos de corazón, los humildes, el necesitado, tus siervos, los sencillos, los buenos, todos los que en ti se esconden, quienes aman tu nombre, quienes conocen tu nombre, quienes te buscan, aquellos entre los perseguidores se esconden a tu diestra, todos los que te esperan, quienes guardan su pacto y sus testimonios, quienes aman tu salvación, los que andan irreprensiblemente, el hombre que confía en ti, el hombre que teme al Señor, el que se goza de corazón en tus mandamientos, quienes andan en la ley, la Torá del Señor, los que guardan sus testimonios, los que le buscan de todo corazón, quienes andan en sus caminos, los pobres de Sión, todos los que le aman, los contritos de corazón, los pobres en espíritu, los mansos de la tierra, los fieles en la tierra. Todos esos son sinónimos de la misma persona, el justo, es decir, el hijo del pacto. Son los mismos. Es la misma persona. Normalmente el justo es pobre. Normalmente. Hay algunos ricos, pero normalmente son pobres. Desde la perspectiva de este mundo, serían como, dice aquí 1 Corintios 15, dignos de conmiseración. Desde la perspectiva de Dios, esos son bienaventurados y son como un árbol frondoso junto a una corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Hay un panorama bien diferente, hay una diferencia muy grande entre los justos y los injustos. Parecen pobres siempre, oprimidos, perseguidos. Ahorita lo vamos a ver en este salmo. Pero ese es el justo, ese no es digno de conmiseración. Ese el Señor lo felicita y le dice, tú eres bienaventurado. ¿Sí? Ahora, además se le llama también a veces humilde, como que anda encorvado. Esa es la palabra de menesteroso, Ani, de Aná, ser encorvado, como desdichado. De ahí viene también humilde, y a los ojos de Dios parece como que es una persona que anda encorvada, como humilde, no orgulloso. Esta es una persona que está honrando al Señor,
nuestro Señor Jesucristo diría que lleva su cruz. ¿Sí? Lleva su cruz en esta vida. Se niega a sí mismo y toma su cruz. Ese es el justo. El Señor Jesucristo diría que son los mansos, los que lloran, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y si tú crees en Cristo, has llegado al nuevo pacto, tú eres ese. Cuando leas el Salmo dices, ese soy yo. Cuando dice, ¿quién morará en el monte de Sión? ¿Quién estará con el Señor? Uno tiende a decir, no, pues nadie, todos somos pecadores. No, está hablando de nosotros, de los justos, de los hijos del pacto, no por nosotros, sino por la misericordia de Dios. Y tenemos que ubicarnos en algunos de estos salmos porque nos van a parecer como que inalcanzables. Pero esos somos nosotros, los justos que creemos en Cristo. Ahí es donde debemos de identificarnos. Claro, viene alguien que lo vamos a ver mucho mayor, que es el Hijo de Dios, y a él diríamos que es el justo. Él que lleva fruto y que está vigoroso junto a corrientes de agua, y que su vida realmente es bienaventurada. Él es el bienaventurado. Así con artículo singular determinado, y si queremos mayúsculas y subrayado. Él es el justo, el bienaventurado. Para el malo también hay muchos. Bueno, el justo también a veces es un remanente, y va a haber algunos salmos donde digan, ay, si se remueven los cimientos, los fundamentos que ha de hacer el justo, es cuando ya la gente no está guardando la ley de Dios, y dice, ya, nos acabamos los justos. O salva Jehová que se acabaron los justos. Es cuando de repente hay ciertas épocas en el pueblo de Israel donde parece ser que los justos quedan muy poquitos, como Elías cuando decía, Señor, solamente yo he quedado y me buscan para matarme. Sí había momentos, y incluso Isaías dice, hay un remanente por ahí, o sea, unos poquitos, ¿sí? Esos son los justos. Parece que nada más son un remanente, pero ellos son como árbol junto a corrientes de agua, bien plantados, grandes, fructíferos. Los pecadores son los que son como tamo que se lleva el viento. Y en la Reina Valera tenemos diferentes palabras con las que se refiere a ellos: los pecadores, los transgresores, los hacedores de injusticia, los malos, los malvados, los malhechores, los malignos, los apóstatas, los equivocados, un pueblo sin virtud, los enemigos de Jehová, los enemigos, los adversarios, los odiadores, los necios, los insensatos, los sin razón entre el pueblo, los altivos, los soberbios, los temerarios, la lengua fanfarrona, los burladores, los traidores, los hipócritas, los labios engañosos, los habladores de mentira, el embustero, los sanguinarios, el hombre de mentira e injusticia, los violentos. Hay muchas palabras para ellos, pero la misma idea es esa. Ha desechado el pacto de Dios. Eso es. En su corazón dice, yo no quiero ese pacto, pero ante los ojos de los hombres normalmente son ricos, poderosos, por eso pueden oprimir. Normalmente tienen poder, y no significa que estas personas son paganas. Están entre el pueblo de Israel. Incluso vamos a ver en un salmo por ahí que dice, y dijo Dios al impío, ¿qué tienes tú que traer mi pacto en tus labios? Digo, porque también ellos devoraban las casas de las viudas y hacían largas oraciones. Está hablando del mismo pueblo, pero que no son hijos del pacto, ¿sí? Pero no quiere decir que no tengan apariencia de piedad. Puede tenerla, pero negar la eficacia de ella, ¿sí? Entonces no es precisamente que está hablando fuera, está hablando dentro de mismo, y cuando les habla muy duramente es el mensaje como el de los profetas. La intención es que ellos vuelvan. Cada vez que les habla de su desastre y de cómo va a ser su vida, la intención es un llamado misericordioso a que vuelvan. Como cuando el profeta dice, Nínive será destruida. Ese es un mensaje de misericordia para que vuelvan. Como le dice también el profeta Oseas, os herí y no se volvieron a mí. El propósito era que se volvieran. ¿Sí? Los azoté
y no se volvieron a mí. Hice esto y esto y esto y no se convirtieron. El propósito es la conversión. Entonces, así tenemos ya a los justos, a los pecadores, y tenemos también ahí el trasfondo en la ley del Señor, el tabernáculo y el Dios del pacto, ¿verdad? No sé si se me pasa alguna cosa, pero a grandes rasgos esto sería como el trasfondo cuando vamos a leer los salmos. Así que el Salmo 1 y 2 nos servirán como introducción, donde nos dan la perspectiva correcta. ¿Cuál es el bienaventurado? Es el justo, aunque a través de los salmos a veces no nos parezca así. Ese es el que le va bien. Y el malo, ese es como el tamo que se lleva el viento, aunque a veces no parezca así. En la Biblia hebrea, en Tanaj, Salmo sigue después de Malaquías. Malaquías termina diciendo una queja del pueblo de Israel que decía, pues no hay diferencia entre el justo y el injusto. ¿Para qué yo sirvo al Señor si no hay diferencia? Yo no veo diferencia en esta vida entre el bueno y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve. Y el profeta Malaquías dice, ¿cómo que no? Hay una diferencia enorme. Y llegará un día que para los justos nacerá el sol de justicia y van a salir brincando como corderos de la manada. En cambio, para los malos, esos van a ser como estopa que se quema. Y van a ver en aquel día la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a ser una diferencia enorme. Y el Salmo 1 empieza diciendo cuál es esa diferencia. Uno como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y los otros como el tamo que se lleva el viento. Y lo va a presentar a través de todos los salmos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos juntos? Bueno, entonces vamos a el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En este salmo está el salmista aquí, David, haciendo algunas pláticas, parece ser como que consigo mismo, luego con el Señor y luego otra vez consigo mismo. Se está hablando a sí mismo, como nos decía Carlos en sesiones pasadas, ¿verdad? Está meditando y se está diciendo cosas a sí mismo.
como murmurándolas, como en voz alta para que se escuche a sí mismo y entonces aumente su confianza. Entonces primero habla consigo mismo, luego con Dios y luego consigo mismo otra vez. Y vamos a ver estas secciones. He subrayado ahí algunas partes y con negrillas porque vienen enfatizadas en la poesía hebrea. Esas secciones están enfatizadas y hay dos versículos que no están divididos a la mitad. ¿O será que me falla la vista y no vi la división a la mitad? No estaba. Vienen como una idea completa, así completita. Esos dos versículos vienen completos. Yo no sé si el poeta lo puso así a propósito y dijo, es que esto es para resaltarse. Y ahorita los vamos a ver. Empieza, la primera palabra hay dos palabras al inicio resaltadas. Primero es que es un salmo de David y la segunda, Jehová, Yahweh, el Señor, el Dios del pacto. Y aquí empieza otra vez este trasfondo teológico. Se está refiriendo al Dios del pacto y dice, es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahí está su salvación en el Señor. Él es el que me salva y eso le quita cualquier temor. Luego viene como que hizo un paralelismo sinónimo. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Está diciendo lo mismo. Dios me salva, así que no tengo que tener miedo, temor. ¿Por qué pudiera tener temor? Bueno, si su vida dependiera de Él, entonces tendría temor. Cualquiera apagaría su luz. Pero su luz no está en Él, sino en Dios, así que no tiene temor. Eso hace un gran cambio para cómo va a enfrentar la vida. Y yo sé que estamos acostumbrados a ver a David en la historia de Samuel como alguien temerario, nosotros pensaríamos que él sería como el Juan sin miedo nuestro, ¿no? Porque se nos dice de todos los israelitas que temían y él iba y mataba al gigante, y todos temían y él iba y mataba a los filisteos, y ocurría esto y él salía y tenía victoria tras victoria y parecía que fuera chico, grande, numeroso, gigante como fuera, con piedras, sin espada, pudiéramos decir, pues ese hombre nunca tiene miedo, es un temerario y no le teme a la muerte, la mira cara a cara, se ríe de ella. Pero no es así. Pudiéramos pensar que fuera así. ¿Por qué no tiene miedo David? Y muy valiente, porque más adelantito va a decir, aunque acampe un ejército contra mí. ¿Recuerdan cuando Saúl lo perseguía con todo su ejército personal? Su guardia personal de 3,000 hombres. 3,000 hombres armados persiguiéndolo. Y él corriendo por todas las cuevas y ocultándose por todas partes. Pero llegó en una ocasión en que le dijeron, acá está David. Le pasaron el chisme, ¿verdad? ¿Y qué dijo David? Tengo dos opciones. ¿Corro otra vez a buscar alguna montaña o me meto en esa ciudad? La ciudad tiene muralla. Dice, bueno, dentro de la ciudad me puedo esconder y hay fortaleza, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen? Imagínense que los vienen a perseguir. Pues me meto a la muralla o qué, debajo de la cama. Y en eso él ve que hay una compañía de los hijos de los profetas. Esos no estaban adentro de la ciudad, estaban afuera en tiendas de campaña. ¿Qué tanto te puede proteger una tienda de campaña contra un ejército? Una manta, una tela. ¿Qué tanto te puede proteger? Pues tiran flechas y se incendia. Te pasan el caballo por encima y la tienda de campaña no aguanta nada. ¿Y a dónde creen que se fue a refugiar el rey David? Dijo, me voy a las tiendas de campaña ahí con los hijos de los profetas. Aquí estoy más seguro porque aquí estoy con Dios. Y viene David así todo enfurecido, respirando muerte, con armas y vestido con su armadura. Digo, Saúl, ¿quién dije?
David, no, Saúl. Viene Saúl a quererlo matar. ¿Y qué dice la palabra? Que vino el Espíritu de Dios y lo desnudó de todas sus armas. De repente aquel hombre se detiene por el Espíritu de Dios. David no hizo nada. Se detiene por el Espíritu de Dios, tira su espada, se quita toda su armadura y se pone a cantar aleluya al Señor. Con los hijos de los profetas a danzar y a bailar, y se dice, ¿cómo? ¿También Saúl entre los profetas? ¿Quién lo detuvo? ¿A dónde se fue a refugiar David? ¿Quién detuvo a Pablo en el camino a Damasco cuando él iba enfurecido? ¿Quién lo detuvo? Pues aquí va a decir David, yo me voy a ir a esconder en su tabernáculo. En el día del mal, él me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Es muy fuerte su morada? No, es fuerte el Señor. Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi protector. Así que no temeré. El pacto, resumido, decía esto: ustedes son fieles a mí, me adoran a mí, y yo soy su fiel protector. Ese era el pacto. Yo te cuido, no temas, yo te cuido. Tú deja de lado los ídolos y adórame, y ama a tu prójimo. Anda perfecto delante de mí, en justicia, en misericordia, en humildad. Y yo me encargo de protegerte. Eso es lo que el Señor Jesucristo diría después: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me encargo de todas las demás cosas que serán añadidas. Ese es mi pacto contigo. ¿Me crees? Por lo cual puedo decir confiadamente, decía el autor de Hebreos, el Señor es mi ayudador. No puedo temer nada, y puedo tener mis costumbres sin avaricia, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ese era el pacto. Se amparan ante el Dios del pacto, se esconde con el Dios del pacto, y Él le cuida, porque Él es fiel para hacer esto, ¿verdad? Es fiel a su pacto. Y entonces dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, aquí los hace un símil con la figura de carroñeros o aves también de rapiña, como a veces se acostumbraba entre ellos. No sé si se acuerden cuando se maldecían unos a otros en sus palabras épicas antes de emprender la lucha. Voy a dar tu carne a las aves de los cielos y a los perros, y te van a despedazar, y hoy vas a ser derrotado por mi espada. Y el otro le respondía algo similar, ¿verdad? Esas eran sus frases épicas, ¿verdad? Para recordar ahí. Y aquí dice, se juntaron para matarme, para acabar conmigo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dice en el 3, yo estaré confiado. Estaré confiado. Tranquilo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y ahí resaltan eso de una. Una que se va a resaltar también en el versículo 13, que aunque no aparece en la traducción, pero está el énfasis de una cosa voy a buscar, y yo no desmayo porque sé una cosa. Una cosa es mi esperanza, una cosa es la que busco, y por eso no hay desmayo. Una cosa yo voy a buscar, y esa es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Vamos a pensar un poquito en esto. Tal vez con nosotros no sean un ejército en contra nuestra, pero piensa cualquier situación realmente preocupante. Cualquier situación realmente preocupante que venga en tu vida y que digas, esto realmente me quita el sueño. Puede ser una deuda,
puede ser una situación familiar, puede ser enfermedad, puede ser una situación laboral, puede ser algo que te está ahí abrumando y dices, esto es como si fueran los enemigos alrededor de mí y yo tengo la tentación de tener temor, de no confiar. Y es algo difícil, es algo que yo no le encuentro salida, no hallo forma. Y de repente alguien te dice o tú mismo te quieres decir, solamente una cosa tengo que hacer, buscar auxilio en Dios, el Dios del pacto. Solamente puedo ir al Señor. Eso es lo que voy a hacer. Esta buscaré. Pero dice, voy a buscar al Señor para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No para que me saque de mi situación, no, para contemplar su hermosura. Si muero, voy a morir de la mejor manera posible, adorando al Señor, contemplando su hermosura, dedicando lo último que me queda a mí, solamente para adorarle a Él. Es digno. ¿Se imaginan eso? Lo quiere asaltar todo un enemigo y David dice, viene aquí todo el ejército y David dice, lo único que quisiera es ir a la iglesia. Estar ahí en Ebook sentado alabando al Señor, escuchar su palabra, ver a los hermanos, escuchar a David tocando el cajón este. Oye, pero tienes muchas preocupaciones y tu vida está en peligro, tu familia se desborona, el trabajo no funciona, en esto no hay éxito, estás además enfermo y con deudas. No importa, yo lo único que quiero es ir a adorar al Señor y verlo en su hermosura. Ahí la palabra hermosura es deleite. Es la forma de decir, yo quiero ir a deleitarme en Dios. Y el judío no distinguía aquí en esta parte de los salmos la forma del culto y de la belleza del Señor. No hay esa separación que nosotros hacemos hoy en día. Que nosotros decimos, no vayas porque escuchas bonita música, ve por el Señor. No vayas, no, él veía todo y en ello veía la belleza del Señor. ¿Sí? Veía la belleza del Señor en los hermanos, en el culto, en la alabanza, en la oración, en su palabra. Estaba todo impregnado de la belleza del Señor. Esa era la idea. No había una separación a veces demasiado artificiosa que nosotros hacemos ya hoy en día, ¿verdad? Él estaba ahí. Dice, solamente lo que quiero es contemplar la hermosura de Jehová, inquirir en su templo. Ese es meditar, es escuchar su palabra y estármela repitiendo una y otra vez. Este es el David que quiere estar viendo la hermosura del Señor y esa hermosura le transforma. Dice C.S. Lewis, lo más valioso que los salmos hacen por mí es expresar el mismo placer por Dios que consiguió que David bailara. Destaca por ser algo sorprendentemente robusto, viril y espontáneo. Dice más adelante en su reflexión sobre los salmos, en lo que sí deseo insistir es en lo que creo que más necesitamos, la gloria y el placer en Dios que encontramos en los salmos, que pueda estar relacionada con el templo. Estos poetas conocían muchas menos razones que nosotros para amar a Dios. No sabían que Él les ofrecía la gloria eterna y mucho menos que Él moriría para ganarla por ellos. Y aún así ellos expresaban un anhelo de Dios, de su mera presencia, de vivir sus días en el templo para poder ver constantemente la belleza del Señor. Si nos falta ese encuentro con Él, dice, si les faltaba ese encuentro con Él, sus almas languidecen como una tierra árida a falta de agua. Yo llamaría a esto apetito por Dios.
Es alegre y jocundo. Ellos están contentos y exultantes. Sus dedos se mueren por tocar el arpa. Ruido podría bien decirse. La mera música no es suficiente. Batan palmas y que haya símbolos sonoros, no solo bien afinados, sino ruidosos y danzas también. Yo encuentro una experiencia plenamente centrada en Dios que no solicita de Él más que su presencia, el regalo que Él constituye, gozoso en grado máximo e inconfundiblemente real. C.S. Lewis, reflexiones sobre los salmos. Algunas citas ahí. Y aquí está David. Solamente quiero eso. Y así van a verlo en todos los profetas también cuando toman los salmos. Los salmos trataban de hacer que las personas no solamente pensaran en Dios, sino que también sus sentimientos se enfocaran y fueran hacia Dios. ¿Sí? Están siendo, digámoslo así, educados hacia allá, de manera que cuando Jonás está, por ejemplo, en una situación muy apremiante en el vientre de un gran pez, cita un salmo y dice: yo quiero estar en el templo. Y dices: oye, pues yo diría: yo quiero estar en tierra firme, yo ya quiero salir de aquí, o pues yo quiero ya estar ya en casa. Y él dice: yo quiero estar en el templo. Y aquí está un ejército alrededor: yo quisiera estar en el templo. Porque estaban siendo educados poniendo en primer lugar a Dios en sus corazones como el más grande motivo de exaltación, de gozo, de confianza, de paz. Ahí estaba la paz, ahí estaba la tranquilidad, ahí estaba el gozo, ahí estaba el disfrute. Y acá estaba, no le hace que hubiera todo lo demás en guerra. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Ahí está otra vez tabernáculo y morada, hablando de la tienda de reunión. Hace unos días fueron las fiestas de los tabernáculos y ya nos hablaba un poquito de ello nuestro hermano Eugenio. Y en la fiesta de los tabernáculos, aún hoy en día, cuando la hace el pueblo judío, ellos esperan que llegue un visitante. Ellos espiritualmente dicen que los visita Abraham, Isaac o Jacob, o que los visita Moisés o Elías, profeta. Eso es lo que sucede en el monte de la transfiguración, cuando Pedro dice: hoy pues vamos a hacer los tabernáculos porque ya están aquí Moisés y Elías y además Jesucristo. Entonces vamos a hacer aquí unos tabernáculos. La idea era morar juntos. Qué cosa más bella. Aquí estamos ya con Moisés y con Elías y además con Jesús. Y que desaparecen. ¿Sí? Bueno, esa es otra historia. Pero en el nuevo pacto, ¿qué nos dice el Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el justo, ese es el hijo del pacto, ese es el que cree en Él. Porque ya vamos a empezar a poner otros requisitos por ahí. Este es el que entró en el nuevo pacto. ¿Sí? El que ha sido lavado por la sangre de Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es ese. ¿Qué dice el Señor? Mi Padre le amará, yo le amaré, y vamos a venir y hacer una tienda de campaña junto con Él, y vamos a estar ahí juntos. Vamos a hacer morada con Él. Eso es lo que está diciendo aquí también. Él dice: yo quiero esconderme ahí en su tabernáculo, estoy con Él. Además hay seguridad, porque esa era una regla de todo anfitrión, ¿verdad? El anfitrión se encargaba de la seguridad de su huésped. Y si yo estoy hospedado con el Señor, cualquiera que venga a buscarme, Él es el que sale a recibir a la puerta, ¿verdad? Él es el que está ahí atendiendo a su huésped y se encarga de su seguridad. No sé si recuerda, por ejemplo, a Lot, el justo Lot, que en su casa hospeda ángeles y prefiere que se lleven a sus hijas a que toquen a sus huéspedes, ¿verdad? Bueno, también está exagerado, ¿verdad? Para el otro lado, porque las hijas también eran sujeto de su cuidado, ¿verdad? De su protección. Estaba un poco distorsionado el Señor, pero estaba mostrando eso de protección. Y entonces el Señor levantará mi cabeza. Y habla de salvación.
Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. De aquí vienen ya los cánticos de salvación que van a estar a través de todos los salmos. El justo canta, tiene un corazón que canta y canta sobre la redención del Señor. Son cánticos de redención y hasta el Apocalipsis vamos a ver a los justos cantando, saliendo de terribles tribulaciones, y Dios enjuga sus lágrimas y ellos cantan. Cantan y no cesan de cantar y adorar al Cordero que los ha rescatado. El justo canta, siempre canta. Y aquí termina su parte de hablar consigo mismo y empieza a hablar con Dios. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Se ampara bajo la misericordia de Dios, el Gesed de Dios. Y le dice, Señor, por tu amor fiel, constante, comprometido, ayúdame, respóndeme. Por tu pacto. Tú eres el Dios del pacto y vengo a ti, no por mí, sino por tu pacto, por tu misericordia. No por mi misericordia, sino por tu misericordia. Esto es lo que van a orar todos. Si ustedes leen la oración en Esdras y Nehemías, o si leen la oración en Daniel, todos van a orar por la misericordia de Dios. ¿Sí? No haciendo alusión a sus justicias, sino a la misericordia de Dios. Yo no merezco nada, pero oro al Dios del pacto. Como nosotros decimos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No por nosotros. Y Él se acerca así, orando. Y está con su voz clamando al Señor. O sea, quiere decir que en cierta medida está confiando, pero es real que ahí están los enemigos rodeándolo. Y como quiera clama. Como quiera, ahí está esa oración. Los enemigos no habían desaparecido, ahí estaban y está él orando. ¿Sí? Y dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Este es como esta idea de que viene como en los profetas, no sé si alguna vez lo han visto así, representado con un hombrecito que le dice al oído. ¿Sí? Esta es una idea común, como la manejaban entre el pueblo de Israel, una imagen común, y como si fuera una voz que le dijera, busca su rostro. Esto es lo que tienes que hacer ahorita, busca su rostro. Y entonces él responde, tu rostro buscaré. Entonces, en ese momento, ya sea que él mismo se diga esa voz, o él recuerda, o él reflexiona, la idea es así como de un hombrecito que le está diciendo, busca su rostro. En esta situación en la que estás, busca su rostro. Tal vez a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Y tal vez no es una vocecita, tal vez es un hermano, tal vez es un texto, tal vez es alguien que les dice, busca su rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? ¿A qué se refiere con buscar su rostro? Y luego él dice, tu rostro buscaré. ¿Vale? Le dice, busca tu rostro. Ellos tenían que volverse otra vez al Dios del pacto. Si hay pecado, tenían que arrepentirse, desecharlo, porque eso hacía una división entre ellos, y no es que Dios escondiera el rostro, sino que había algo que lo ocultaba. Implicaba arrepentimiento, sí, el buscar el rostro de Dios implica arrepentimiento si hay pecado. El buscar el rostro de Dios es buscar al Dios del pacto misericordioso. Esa era la bendición que les daban los sacerdotes allá que vemos en Números con Aarón, que dice que el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Y si su rostro resplandece, esa es tu luz, esa es tu vida, esa es tu paz, ese es tu shalom.
está completa la vida cuando el rostro de Dios te sonríe, te ve relajado. Es contrario de la ira de Dios o que se enoja. La palabra ahí de la ira está hablando de un rostro irritado, una nariz irritada que hace este gesto. Y la ira de Dios es eso, ¿verdad? Y en imagen de la imagen de la palabra es un rostro airado. Y cuando dice busca su rostro, está hablando de un rostro relajado, que te mira con amor, en paz. ¿Sí? Busca su rostro. Sí, implica arrepentimiento. Buscar al Señor. Incluso el mismo David le dijo a Jonathan, bueno, si hice algo malo, pues mátame tú y ya no me lleves con tu papá. Si es por algo malo que he hecho. Es decir, se autoexplora, se autoexamina y dice, no hay algo que yo tenga que restituir o pedir perdón, no hay algo, ¿verdad? Sí. Busca su rostro, ahí está la salvación. Y luego le dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y esa es la idea. Si tu rostro está relajado, si tu rostro me da una sonrisa, eso es todo para mí en la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Pero tu enojo, tu tristeza, es para mí lo peor. Algo así dice el Señor, el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Claro que a nosotros puede ser que seamos muy necios y pecamos contra el Señor y el Señor está entristecido, su Espíritu Santo entristecido y nosotros como si nada. La idea es esa sensibilidad de desechar todo aquello que entristece al Señor. Y dice, luego no escondas tu rostro, eso es mejor, no me desampares. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, bueno, ya tenemos aquí que los enemigos pueden ser un ejército, pero a veces los enemigos del justo también podían ser su padre y su madre, su hermano. Del mismo Señor se nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en Él, se burlaban, ¿sí? Y lo dejaban, lo abandonaban. Aquí habla del padre y la madre, si me abandonan como quiera el Señor me recoge. Un contraste muy grande, ¿verdad? Ahora, los enemigos también podían ser falsos testigos. Más adelante va a decir que vienen esos como testigos malvados y engañosos, hablando mentiras. Y en medio de todo eso, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Nuevamente está el pacto, está el tabernáculo y está la Torá. Lo que yo tengo que hacer es guardar tus mandamientos. Esto no es algo místico, Señor, guíame por tu camino. Alguien te va a decir, lee tu Biblia. Eso es lo que se está refiriendo. Señor, guíame por tu camino. Ayúdame a mantenerme firme en la tentación, en la flaqueza y a seguir tus mandamientos, a guardarlos. No es algo así tan abstracto y místico, ¿sí? Y entonces esta persona desecha el pecado, quiere ser guiado por los caminos del Señor, porque hay gente que lo está, a causa de mis enemigos, o sea, que lo están cazando, digamos. Es como los demás personas que estaban trabajando con Daniel, no sé si recuerdan que Daniel hacía su trabajo y ellos lo estaban ahí al acecho, viendo en qué se equivocaba, qué hacía mal, para entonces delatarlo con el rey. Y lo seguían y lo espiaban y le checaban su contabilidad, checaban sus cuentas, sus movimientos, espiaban sus llamadas, a ver en qué lo encontraban. Y era un funcionario, era un político, Daniel. Tenía un mundo de cosas que hacer. Era uno de los gobernantes del imperio más grande de aquel momento, administrando los asuntos de una gran nación. Había muchas cosas donde pudieran ellos buscarle algo de corrupción. Y ya te imaginarás a Daniel orando, Señor, enséñame tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y no le encontraban nada.
Qué raro, ¿verdad? Imagínense que le hagan así auditoría a nuestros políticos y que no les encuentren nada y que digan, qué raro, este es recto. Y lo tuvieron que encontrar con respecto a su Dios. Y aquí viene, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Como no encontraban nada verdadero, pues había testigos falsos que respiran crueldad. Y les levantaban sus falsos testimonios, sus calumnias. ¿Y qué tanto uno sufre cuando te levantan calumnias y luego eso prospera? Y no sé, te corren por ahí. Imagínense a Daniel, lo echan al pozo de los leones. Espérate, si yo no hice nada. Ese es el justo, así le pasa. Y parece ser digno de lástima, ¿verdad? Ay, pobrecito. No, ese no es digno de lástima. Y aquí está orando y dice, hay falsos testigos, sí. Pero Señor, tú guárdame, no me entregues. Y este versículo que está completito, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Está diciendo, una cosa es la que no me hace desmayar. Y está haciendo juego con la una cosa que busca. Una cosa he buscado, y por una cosa es que no desmayo. La bondad de Dios. Yo creo en el reino de Dios. El reino de Dios y su Mesías es un reino de justicia, y yo lo voy a ver. Esa es la esperanza del justo, que va a ver el reino de Dios instaurado. Espera la consolación de Israel, espera el reino de Dios, espera los tiempos de refrigerio, donde el justo ya no sufre, sino al contrario, está en paz, próspero, gozoso, y a lo mejor hasta gobierna, y donde el malvado ya no se sale con la suya, y entonces no desmaya, porque yo he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, aquí en esta tierra. Algunos dicen que no se puede. Incluso el Salmo 2 nos va a dar la pauta para todos los demás amotinadores. El Salmo 2 está diciendo que se amotinan y que no quieren el reino de Dios ni de su Mesías. Muchos se levantan y dicen, no va a reinar. Aquí hay otra cosa que aclarar. El Mesías en los Salmos es el rey, pero obviamente está apuntando a un Mesías más grande que va a venir en el futuro, que es el Señor Jesucristo. Así como hablamos del justo y el justo, hablamos de el Mesías o muchos Mesías y el Mesías. Así, por ejemplo, Saúl era el Mesías del Señor. David era el Mesías del Señor, y así cada sucesor era el Mesías del Señor. Iba a manifestar el reino de Dios. Por eso David dice, yo no voy a levantar mi mano contra el Mesías del Señor, yo no soy de los que se amotinan. El Señor lo hará, él lo cambia, ¿sí? Yo no levanto la mano contra el ungido, el Mesías del Señor, ¿sí? Él no hace tal cosa, y su reino finalmente será de justicia. Él lo hará. Y ahora nosotros tenemos ya al Mesías con mayúsculas, subrayado y en grande, en particular, definido, el Señor Jesucristo, como el Hijo de David, en quien se cumple todo esto. Y ellos no veían tan claro, pero ellos esperaban un tiempo de justicia, del reino de Dios, de justicia y de paz. Y se dice a sí mismo, aguarda a Jehová. Está hablándose a sí mismo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Lo ven? Lo dejan en la poesía también muy general para que esto lo puedan ir cantando y orando los demás creyentes a través del tiempo. Y así podemos aplicarlo al Señor Jesucristo también. Y viene el Señor Jesucristo y dice, el Señor es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque acampen enemigos contra mí
y vienen con palos, con espadas, con antorchas en la noche, dice, yo estaré confiado. ¿A quién buscan? Yo soy. Y caen. Ellos tropiezan y caen, y yo estoy levantado en pie. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está conmigo, como el Mesías. Es la imagen, los cercanos lo abandonan. Él está orando al Señor por ese momento de la cruz. El Señor voltea su rostro de Él cuando está cargando con nuestros pecados. Sin embargo, Él está firme porque Él sabe que verá la bondad del Señor. Sabe que vencerá la muerte. Y el enemigo que nos dice Colosenses que es derrotado y exhibido ahí en la cruz, no es Pilato, no es Caifás ni Anás, sino el gran enemigo que está detrás de todos ellos, que es derrotado y exhibido ahí en la cruz. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, que es mucho mejor leerlo ahí claramente. El enemigo que quiere deshacerse de Cristo Colosenses capítulo 2, voy a leer desde el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Observen, triunfando sobre ellos en la cruz, venciendo. Ahorita leímos también Corintios 15, que decía que la muerte es derrotada, que el Señor vence, victorioso. No triunfó sobre los hombres, ¿sí? Él vence, y vence incluso a la muerte, vence a Satanás, vence el mal. Él triunfa, resucita y ve la bondad del Señor y está vigoroso, bienaventurado. Su obra lleva mucho fruto, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Desde el punto de vista de los malos podía haber sido algo triste. Y la gente puede entristecerse hoy en día y decir, pobrecito, cuánto sufrió al recordar la pasión de Cristo. Pero Él es el justo, bienaventurado. Él bienaventurado, y su obra lleva fruto. Y por Él nosotros también creemos que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y podemos esforzarnos, alentarnos en nuestro corazón. Si Él no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Una vida sin esperanza, solamente vivida para el hoy. Pero si Él resucitó, hay esperanza. De alguna manera, nuestros cuerpos van a resucitar. Y no sabemos muy bien, y nos pone algunas analogías el apóstol Pablo para que nosotros tengamos un poco mayor de claridad. Y dice, es como si una semilla se siembra, pero crece otra cosa. Tú ves la semilla de durazno, pero luego crece y ves los duraznos. En alguna medida se parecen a la semilla, pero son muy diferentes. ¿Sí? Pero son de ahí, no es otra cosa. Así dicen nuestros cuerpos.
No es que nuestra alma sale y Dios nos va a dar otro cuerpo. ¿Sabes qué? Ese cuerpo, José Luis, ya está muy malo, te voy a dar otro. No, dice que este cuerpo, yo no sé cómo, yo no sé cómo va a pasar, pero este cuerpo, aunque esté hecho polvo, se va a levantar y va a ser transformado. ¿Cómo? No sé. Incorruptible. Pero voy a ser yo, pero transformado. Voy a ser nuevo, pero no nuevo en que me cambiaron por otro, porque ya no sería yo. Sería el mismo, pero nuevo. ¿Cómo? No sé, la misma creación gime, y por eso algunos han desarrollado por ahí lo que llaman las buenas nuevas de la creación, y dicen que hay que cuidar la creación, también va a ser renovada. Y por eso decíamos de Lutero, que decía, aunque yo supiera que Cristo viene mañana, yo como quiera hoy siembro un manzano. Ese manzano yo no sé si va a pasar si va a ser transformado en un supermanzano glorioso. A lo mejor no, a lo mejor ahí se queda. Pero ¿y si pasa? Pues lo siembro, a lo mejor va a pasar. Cristo resucitó y por eso creemos en la vida después de la muerte y creemos en la vida antes de la muerte. Es decir, esta vida tiene sentido, no es en vano. Vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Estos cuerpos tienen sentido. Lo que hagamos en nuestra vida tiene sentido. No es entretenimiento mientras esperamos lo bueno, o quedarnos cruzados de manos y total, aquí no hay nada que hacer, lo bueno va a estar cruzando la muerte y en la resurrección. No, esta vida tiene sentido y por eso dice, nos esforzamos y las cosas que valen la pena trabajamos y luchamos como contra fieras, como luché en Éfeso, porque eso vale la pena llevarlo hasta las últimas consecuencias. Hay cosas por las que uno tiene que trabajar, esforzarse. Parecerán para muchos causas perdidas. Para muchos parecerá un desperdicio de tiempo. Para muchos parecerá que sufrimos demasiado. Pero ese es el justo. Ese es el justo que se dice a sí mismo, hazte ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esfuérzate, trabaja, aliéntese tu corazón, porque Él vive, dice un himno, esta vida tiene sentido. Porque Él vive, no solamente el futuro tiene sentido, sino también esta vida. El apóstol Pablo dice que andemos ya como resucitados en Cristo Jesús, viviendo en novedad de vida. Como resucitados. Nuestro cuerpo físico todavía no ha resucitado, pero dice, el interior ya se está renovando y ustedes ya deben de vivir como resucitados. Esa vida del reino de Dios ya la tenemos parcialmente ahora y ya debemos de empezar a vivirla. Esa salvación completa ya la tenemos ahora, aunque en parte, y debemos de empezar a vivir esa salvación, a disfrutar de esa salvación. De una salvación que nos hace ver la vida de manera diferente, llevarnos al gozo, al deleite en Dios, a ver la vida como para glorificar al Señor, para servir al prójimo, una vida de amor, de justicia, una vida diferente. Así que si usted escribe poemas, escríbalos para la gloria de Dios. Si usted trabaja en una computadora, y todo el día, las 8 horas está ahí junto a una computadora y puede decir, ¿esto para qué sirve? Usted hágalo para la gloria de Dios. Tiene sentido. ¿Cómo? No sé. Así como plantar un arbolito que mañana no sé si va a pasar a la siguiente etapa. Esas son las cosas que está haciendo aquí el salmista, diciendo, una cosa busque,
y en una cosa está confiado su corazón. ¿Qué es lo que va a buscar? La belleza del Señor. ¿Y en qué está confiado? En la bondad del Señor. Y eso lo vemos en Cristo. Él buscando la belleza del Señor y confiado en la bondad del Señor, y va a la cruz y regresa victorioso. Y eso es lo que celebramos. Regresa victorioso, y en Cristo ahora nosotros podemos ver su bondad, podemos ver su belleza, como leíamos ahí en Hechos con Bernabé, que vio la gracia del Señor en la iglesia. Y uno siempre se preguntaba, ¿y dónde la vio? ¿Cómo vio la gracia de Dios? ¿Dónde la ve? Si usted viene aquí a Ibu, dice, ¿dónde ve la belleza del Señor? ¿Las paredes? Bueno, un poco sí, están embellecidas. ¿Es donde ve la belleza del Señor? ¿Ve la belleza del Señor en esas fotos? Cómo Dios está transformando corazones. Y ahorita vimos a hermanos en Sosocotla y en Jico. ¿Ve la belleza del Señor ahí? Cómo está llegando a lugares que a lo mejor nadie conoce, a lo mejor ni usted conocía ni yo antes. Jico, ¿y eso dónde está? Un día a lo mejor voy a ir ahí a verlos. ¿Ve ahí la belleza del Señor y su bondad? ¿Ve la belleza del Señor en sus hermanos? ¿Ve la belleza del Señor en su palabra? ¿En los cantos? ¿Ve la belleza del Señor en la vida? Porque ellos, cuando están hablando aquí, no están hablando solamente del asunto religioso, sino de todo en la vida. Se va a ver más claro en otros salmos. Ellos no están hablando solamente de cosas religiosas. Yo sé que nuestros cantos hoy en día casi todos tienen que ver con algo religioso, pero ustedes lean los salmos y no todos tienen que ver con cosas religiosas. Hay muchas cosas que ocurren en la vida y todo está visto desde la misma perspectiva. No hay una distinción entre secular y sagrado. Claro, en el templo hay algo que llamamos intensificación, ¿verdad? Como nuestras fiestas, como esta, ¿verdad? Es una fiesta de intensificación. Ya sabemos, algunos dicen, ¿por qué una Semana Santa celebra a Cristo todo el año? Bueno, es una fiesta de intensificación, ¿sí? Como cada domingo. Adora al Señor toda la semana. Sí, pero el domingo es de intensificación, donde vamos a hacer nuestros deseos por el Señor más intensos, nuestra adoración por el Señor en compañía de otros, que no lo hacemos toda la semana, con esa intensificación. Quiero que observemos eso. El Salmo nos está llevando a una intensificación de nuestros sentimientos con la centralidad en Dios. Bien claro, nosotros como sujetos objeto de su amor, objeto de su misericordia, objeto de su protección, objeto de su bondad. El salmista no está reclamando a Dios. El salmista no viene reclamando a Dios. El salmista no llega, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Me está persiguiendo todos estos enemigos, ¿por qué? Mi papá y mi mamá me dejan, ¿por qué? Todo esto ocurre contra mí, ¿por qué? Tengo este gobernante así, ¿por qué? No viene así. Viene, yo sé por qué hay todo esto. Y vengo contigo, Señor. Porque tú eres bueno. Tiene premisas muy claras de acuerdo al pacto. Yo vengo a ti en humildad, suplicando misericordia, y yo sé que tú eres bueno. Quiero buscar tu rostro, quiero amarte a ti, quiero estar en tu templo, quiero adorarte y esperar en tu bondad. Si algo me fortalece, es tu bondad. Y en eso espero. Nuestro Señor Jesucristo esperó en la bondad del Señor. Y al final le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Esa es la forma en que vienen los salmistas. Es lo que está citando el Señor. Encomiendo mi vida en tus manos. No hay mejor lugar. Esa es la manera de honrar al Dios del pacto. Ese es el trasfondo. Nosotros tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo y lo recordamos cada mes aquí en la iglesia. Y venimos delante de Él y le decimos: Señor, en tus manos es donde mejor estoy. Confío en Cristo. Y nos decimos unos a otros y a nosotros mismos: sí, confía en el Señor. Y nos decimos para lo profundo de nuestro corazón: esfuérzate y espera en el Señor, confía en Él. Así pase lo que pase, confía en Él. Y eso es bienaventurado. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu grande bondad, porque en Jesucristo, Señor, tú nos has salvado, en Jesucristo tú nos has hecho tus hijos. Señor, nosotros éramos ajenos, enemigos tuyos, andando en la vanidad de nuestra mente, éramos idólatras. Señor, nosotros éramos aquellos que estábamos descarriados, lejos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y Señor, tú por tu grande misericordia nos has salvado en Jesucristo, nos has hecho tu pueblo, para nosotros también adorarte y contar tus virtudes. Señor, tú nos has hecho tu familia. Muchas gracias por la grande salvación. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación. En ti, Señor, nuestras vidas están confiadas. Ayúdanos a ir creciendo en comunión contigo, a buscar tu rostro, a amar tu palabra, a amar tu iglesia, a proclamar las buenas nuevas a otros, a amar al prójimo y mostrar tu salvación también a otros. Ayúdanos, Señor. Queremos confiar en ti. Ayúdanos en los momentos de tentación, de debilidad, de prueba, cuando estemos tentados a abandonar la fe, a dejarte. Ayúdanos, Señor, para estar firmes y confiados en ti. Y, Señor, guarda también a nuestros hermanos en otras iglesias y en todo el mundo, y a la iglesia que es perseguida, a la iglesia que está sufriendo por causa de tu nombre. Señor, tú dales también de tu bondad, de tu paciencia, de tu fortaleza, de tu gracia con aquellos que están en peligro sus vidas por causa de tu palabra. Ayuda a los misioneros también a llevar tu palabra con fidelidad y susténtales en medio de tanto peligro. Sabemos que el enemigo acampa alrededor buscando derrotar, devorar, destruir. Señor, tú ayúdales en medio de todo este tiempo, y con cada uno de ellos en estos lugares de conflicto. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo.